Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo aquí muertita de frío un poco, aunque en el plato está bien, pero con esta nieve que nos ha caído, maravilloso. A ver si es verdad que año de nieves, año de bienes. De momento, aquí está un poquito de aquella manera, porque ustedes saben que a nosotros nos encanta ir a ver la nieve. Subimos por la Orotava, bajamos por la Esperanza, pero somos tantos, que desde aquí tenemos que empezar pidiendo respetito para nuestros parques, ¿verdad? Aunque es maravilloso ir a ver la nieve y nos encanta y es algo que nosotros desde chiquititos, o no se tiraban ustedes con la alfombra del coche, que sacaban la alfombra del coche y se tiraban por ahí para abajo o con plásticos o lo que sea. Nosotros eso lo hemos hecho tradicionalmente, nos encanta, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidadito y protegiendo un montón nuestro territorio. Vamos a hablar de política. Bueno, les presento ya directamente. Vamos a saludar a Pedro González, que es director de Acción Exterior, director insular de Acción Exterior en el Cabildo del Partido Popular. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hello, how are you? Yo dije el Partido Popular, me miraste y dije, ¿habrá cambiado de partido o qué? No. Ah, pues te dije hello. ¿De dónde vas a tirar? Jala más fuerte, no tiene mucho. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, bien. Qué bueno que estés aquí, me alegro de tenerte por aquí. ¿Cómo te ha ido la cosa de la última vez que te vi? Bien, de momento sigo sobreviviendo, entonces mientras esté aquí es que va la cosa bien. Sí, señor, y yo que me alegro. Vamos a saludar a otra directora insular, en este caso de Igualdad y Diversidad en el Cabildo también, Patricia León, de Coalición Canaria. Muy buenas, Patri. Muy buenas noches, Karin. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Con mucho frío. Sí, ¿qué hace? Sí, hace frío. Hace frío, y entre el frío que hace y que hay un montón de gente mala, porque en diciembre siempre hay una epidemia grande de gripe y que esta se está pasando un poquito más de frenada, estamos todos abrigados, pero bueno, habrá que cuidarse e intentar protegerse. No sé si tiene fiebre, tiene gripe o goza de buena salud, como dice Alarcó cuando le preguntas. Él te pregunta médicamente, te contesta médicamente, ¿cómo estás? Dice, constantes vitales, no sé qué, y todo. Bueno, él suele decir que ritmo cardíaco, no sé cuánto. Suele decir que tiene mucha juventud acumulada. Sí, que tiene mucha juventud acumulada. Gaby no tiene tanta juventud acumulada como Alarcó. Ay. Tanta como Alarcó, ¿no? Acumulada, déjaselo hablar con todo lo que quiera. No, hombre, ¿tú qué pensás? Que tú estabas llamando ya viejo aquí directamente. Hola, Javi, ¿está bien? Gaby. No. Gabriel González de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje. ¿Cómo estás? Muy buena. Pues bien, un poco abrumado porque entre tanto director y directora, digo, a mí no me dejan dirigir ni en mi casa, que me van a sacar a patadas un día de esto. Digo, ¿No diriges nada? Nada, a mí he demandado por todos lados. Mira, no diriges nada, pero dentro de un ratito me dices cosas, novedades de Cuna del Alma, creo, ¿no? Sí, siempre hay alguna cosa por ahí abajo. Siempre hay alguna cosita. En casa del Marqués, tú sabes. Sí, ¿sabes que nos quedamos ahora en tu municipio? Un momentito. Después vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con nuestra actualidad del decreto Canarias, de los transportes, de, no sé, pedirle un poquito por favor a los políticos si pudieran ir delinquiendo como más escalonadamente, porque ya uno no da bio. Y entonces cuando tienes que explicar, este caso es de este y este es de este, y al final te hace un lío que les pedimos por favor, a la hora de delinquir, si ustedes pueden hacerlo más despacito, todos los responsables de algún medio de comunicación yo creo que se lo van a agradecer, porque es que ya no se da bio. Y hablamos de eso dentro de nada, porque ahora vamos a hablar con Patricia. El otro día, en el último programa, Patricia hizo un rastrillazo. El rastrillazo era este. El rastrillazo va para el presidente, el gerente y el consejero delegado de la Empresa Municipal de Servicios de Adeje. Porque aunque les parezca absolutamente asombroso, en pleno 2025 las personas que dirigen esta empresa han colocado a dedo en un cargo de responsabilidad a una trabajadora sin proceso de selección, en detrimento del resto de trabajadores y con un criterio que no está claro. Bueno, yo sí sé el criterio, pero me lo voy a reservar, con lo cual el rastrillazo va para ellos, porque me parece absolutamente tristísimo que se sigan aplicando técnicas de los años 80 en un municipio como Adeje, donde además existe gente con capacidad y gente preparada y gente que está intentando acceder a un puesto de trabajo estable como el que se ofrece cuando entras a formar parte de una empresa pública, ¿no? Y que todos estos procesos de selección y toda esta gente joven y no tan joven también que se apunta y se intentan acceder, vean absolutamente borradas sus esperanzas porque, bueno, la dirección de esta empresa municipal haya decidido colocar a dedo a una persona, ¿no? Me parece tristísimo y el rastrillazo va para ellos con todas, ¿no? A las 3 personas
pues encargadas de la empresa, ¿no? Pues ese era el rastrillazo de Patricia León el otro día y creo que a raíz de eso me parece que ha recibido hasta algunos calificativos tipo machista y claro, es la directora general de Igualdad y Diversidad. Patricia, adelante. Bueno, yo te agradezco, Cari, que hayas puesto de nuevo el rastrillazo, ¿no? Porque yo lo he visto 2 o 3 veces para intentar extraer de mis palabras de dónde se ha podido llegar a la conclusión de que yo, y concretamente además yo, soy una persona machista, ¿no? Pero bueno, ¿eso cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, pues que se celebró la comida de esta empresa municipal y un político, voy a hacer lo mismo que hizo él, un político de ADEGE, que lleva muchísimos años en la política, Más de 40. bueno, pues dijo esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría explicarle a estos políticos de la vieja escuela, de la muy vieja escuela, que cuando una persona emite una opinión que no concuerda con sus decisiones, el atacarle sin argumentos y traer a colación términos como que se está en contra de la evolución femenina dentro de una empresa es absolutamente irrisorio. Lo que yo denuncié fue el enchufismo de una persona. Me da igual que se llame María, que se llame Patricia o que se llame Paco, el enchufismo de una persona. Cuando hablamos de igualdad y cuando se nos llena la boca, ¿no?, dando lecciones morales de lo que es igualdad, de lo que es estar en favor de la evolución de la mujer en el mercado laboral, yo pienso en procesos selectivos justos, que se eliminen sesgos de género, que se apueste por la capacidad, por la preparación y por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No abogo por esta persona me cae bien y la pongo donde a mí me parezca. Eso es la igualdad de oportunidades. Procesos selectivos transparentes que aboquen a la empresa a un personal capaz y además que se cree un buen ambiente, porque también lo dije en ese rastrillazo, ¿no? Se hace en detrimento del resto de trabajadores. Es injusto y crea un mal ambiente laboral cuando se elige una persona, reitero, me da igual María, Paco, Patricia o Pedro, a dedo sin ese procedimiento, ¿no? Y hablar de igualdad y hablar de estas cuestiones al sol es muy fácil cuando, por ejemplo, se puede abogar por esta igualdad de hecho y no se hace, porque me gustaría recordarle a este político que él cumple esa ley cremallera, ¿no?, en su lista electoral, la pone blanco sobre negro, pero una vez que se produce el reparto del área, averigüen quién es el primer teniente y el segundo teniente de alcalde de ADEGE. Son hombres, son hombres. Y la segunda persona de la lista en el 2023 era una mujer, así que de verdad me parece absolutamente fuera de lugar que mi rastrillazo, que reitero y repito palabra por palabra, porque estoy absolutamente convencida de que está mal hecho y que además si se establecen los cauces jurídicos pertinentes se incumplen varios artículos del Estatuto del Empleo Público, de la transparencia, de la igualdad de los españoles, el artículo 14 de la Constitución. Reitero, me da igual que la persona a la que se coloque sea un hombre o una mujer, es irrelevante esa cuestión, ¿no? La cuestión es que se ha hecho esa selección de esa persona sin un procedimiento público. Y además les digo a todos los responsables de la EMSA que a los trabajadores se les valora cuando están trabajando, no cuando se jubilan. Bueno, pues dicho esto, comenzamos ya con otros temas. Coalición Canaria. Ah, sí, ¿quiere? Vale, perdón, yo pensé que era de Patricia. Claro, claro que puedes hablar. Solo claro. Para recordarle a Patricia que el PSOE, la izquierda gobierna en ADEGE. Esperar que la izquierda confronte ideas, que debata sin insultar, es ser utópico. Porque, vamos a ver, tú puedes decir lo que quieras. Llaman machista a una mujer. Llaman homófobo al homosexual, llaman, no sé, cualquier cosa, porque a ellos lo que le vale es imponer su relato, les da igual, y esperar que la izquierda, la izquierda, yo sepa, es la izquierda. Bueno, yo ya te lo adelanto para que no te lleves sorpresa. Para mí toda la izquierda son hijos de Marx. Marx y todos hijos intelectuales, todo, a partir de entonces de mi madre y de mi padre. No, de Marx intelectualmente. Bien. Hablando. Entonces, a partir de ahí, para mí es la izquierda. Yo soy de la derecha, sí. ¿Y ustedes de quiénes son hijos? De Thomas Jefferson
de Edmund Burke, que son los padres de la libertad, del liberalismo. Por lo menos liberalismo, no de la libertad. Sí, no, del liberalismo. La defensa de la libertad individual por encima del colectivismo. Bueno. Pero más allá de eso, a lo que voy es esperar que los que defienden el feminismo de garrafón, me refiero, los que colocan a Koldo, a Ábalos, al Tito Berni, al Mediador, esperar que no llamen a otro machista, es que se miren para adentro, ¿no? Que se miren, es que tendrían que salir a la calle con la cabeza gacha y no estar llamando machista a una mujer, digo yo. ¿Tú quieres decir algo? Al final, ¿cómo es tu municipio, Gaby? No, yo ya lo que quería decir es lo que decía, que era vincular a Fraga con la izquierda es un poco hiperrealista, o sea, no está conforme a la realidad. Y sus políticas así lo definen, no solamente en este caso o en el caso pues como afrontar el reparto de la riqueza en un municipio que tiene los salarios más bajos, unas rentas disponibles por debajo de la media canaria y sin embargo pues tenemos proyectos urbanísticos que reparten millones pero en los bolsillos de unos pocos, ¿no? ¿Quién es el presidente del Partido Socialista en Tenerife? Del Partido Socialista en Tenerife no lo sé, del Partido Socialista en Canarias es Fraga. En Canarias es Fraga, ¿no? Sí, sí. Vale. Por eso te digo, ¿Con quién pactaron ustedes en el anterior mandato? yo lo que estoy seguro es que con ustedes no voy a pactar, eso lo tengo claro. ¿Pactan con el PSOE? Al final porque, es como usted. no, pero pactan porque el PSOE porque entienden que si es me izquierda. haces una pregunta, pretenderás que te la conteste, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues yo encantado de poderte responder las preguntas que me hagas. Si me las dejas responder, Sí, si no, las preguntas Venga. retóricas las haces y te las resuelves tú mismo, ¿verdad? Nosotros resolvemos con el mal menor, evidentemente no vamos a pactar con ustedes, de la misma manera que tampoco pactaríamos con fascistas y ustedes sí lo hacen. Bueno, yo como no tengo el insulto fácil como lo tienen ustedes, es decir, yo no voy llamando a la gente fascista, por una sencilla razón, porque el fascismo... Bueno, tú me dijiste antes que eres hijo de Marx, ¿no? Y Pero bueno, bueno, Marx- pues yo estoy Marx- encantado ideológicamente de ser hijo de de Marx. estar con Hay Marx. quien se puede avergonzar de No, ser fascista. Yo no pero- tengo ningún problema en ello. Son ideologías políticas que Como están me ahí. me deja- Pero me deja contestar a mí si tú me dejas el marco para establecer que pueda ser marxista o no, yo puedo defender el marco de quienes pueden ser Pero me fascistas deja o no. contestar ahora Sí, o claro, no? por supuesto. Gracias. ¿Sabes lo que sucede? Que el fascismo, que se utiliza muy fácilmente para todo, es decir, para todo aquel que no opine como yo, la izquierda lo llama fascista, pero se olvida que el fascismo... Yo no te llamo fascista, he llamado que pactas con fascistas. No, pero yo, que no voy a defender a otros, pues yo bastante tengo con defender las ideas mías, sí recuerdo que el fascismo fue inventado por un socialista italiano, que se llamaba Benito Mussolini. Nacionalsocialista, que no es socialista. No, nacionalsocialista era Adolf Hitler, que era primero socialismo, primero nacionalismo, que era la patria, y segundo socialismo. Él iba en contra de la propiedad privada. De hecho, se inició la Segunda Guerra Mundial de la mano del general Molotov, aquel que lanzaba los cócteles que ahora a ustedes les gusta tanto. Pues ese es el general Molotov. Lo que pasa es que los socialistas, y yo digo, meto toda la izquierda, los peores enemigos de los socialistas son los socialistas. Por eso se pelearon los soviéticos con los nazis. Siempre. Entonces, pero después ustedes se empeñan en decir que son de derecha. Mire, la derecha quiere menos Estado y más libertad individual. Entonces, que me expliquen cómo alguien puede ser fascista queriendo menos Estado, cuando el fascismo es precisamente tener más Estado para acaparar el poder. El fascista es una ideología política que ha intentado acabar con la gente, todas las personas que se oponen a la misma, acaban con la gente que con los judíos en su momento, intentaron acabar con los homosexuales, con las mujeres, con las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El Che Guevara es un fascista? No, el Che Guevara los metía a los homosexuales, los metía en campos de reeducación ideológica, bueno, si y me los permite, llamaba medios hombres. Si me permite, Sí, si me te lo permite, permite, pero para que me lo puedes permitir, me lo permites, te me lo estoy permites, explicando. me lo permites, gracias. No hace falta que me lo expliques. No hace falta que me expliques tanto, es decir, estamos en un debate, no hace falta que me intentes intentar aquí, bueno, cállate tú, que voy a hablar yo, que te lo voy a explicar, qué es lo que estás haciendo. Vale, pues entonces no me expliques tanto, tienes una posición política, la defiendes, ¿Y la puedo explicar? y la defiendes. ¿Y la puedo explicar? Sí, por supuesto. Y entonces, me ibas ibas a dejar, explicarte no significa que tú... No hace falta que me trates contra tu paternalismo, déjame que te explico. Ni explicarle tampoco significa que te lo imponga. Por supuesto, Es decir, faltaría más. Claro, la libertad tuya Bueno, está en decidir si quieres atender a la explicación o no quieres atenderla. No, quiero poder hablar. Era básicamente, porque la imposición puede decir, te lo impongo a base de machetazos o te lo impongo impidiéndote que te puedas expresar, ¿vale? Entonces, pues ese tipo de coerción de libertad existen ahí y ustedes son expertos en ello. El antagonismo yo en la universidad le dejé hace bastante tiempo.
El antagonismo al capitalismo es el marxismo. Son las dos contraposiciones en términos económicos, porque el marxismo es una ideología económica que se contrapone al capitalismo. Es una filosofía de vida. Fundamentalmente. El fascismo es otra cosa y está fuera de ese marco de discusión. Intentar comparar de manera artificiosa el marxismo con el marxismo pues es un error, lo sabes porque tienes conocimientos para hacerlo y sabes perfectamente que el antagonismo al capitalismo es el marxismo. Son dos teorías económicas y que se contraponen una a la otra. En la comparación con el fascismo, no sé, el que salió, el partido político fascista en España es Vox, lo defiende abiertamente y es pues un colocado que tenían ustedes en el País Vasco. Básicamente es el que coge ese partido y lo tira para adelante y sale de ustedes. Ustedes sabrán lo que tienen en casa. Yo creo que el fascismo es Bildu, creo que el fascismo también son los nacionalistas catalanes, que además son xenófobos con el resto de los con españoles. Los que hablaban catalán en la intimidad. Creo que el fascismo es el comunismo, y voy a explicarme por qué, porque tiene 150 millones de muertos a sus espaldas. Y eso no lo hace defendiendo la libertad, lo hace imponiendo. Yo cuando conozca una república socialista en la que no haya tenido que matar para imponer sus ideas y en la que no reparta miseria, pues diré, oye, pues... Yo cuando conozco un país capitalista que no haga eso, yo cuando conozco un país capitalista que defienda sus ideas sin intentar invadir a otros, sin intentar imponer sus políticas económicas y sin importar la clase trabajadora para machacarla, yo estaría encantado. Yo lo único que conozco de aquellos que son socialistas, repúblicas socialistas, es decir, repúblicas incluso socialcomunistas que llaman ahora, son aquellos que establecen, fíjate tú, que son tan defensores de la libertad que pasan dos cosas. La primera, que tienen que poner guardianes de calle, que son encargados de calle, para marcar las casas de aquellos que hablan en contra del régimen, para que atemorizar a todos y que no puedan expresarse libremente. Y después son un sistema supuestamente tan bueno que tuvieron que poner un muro para que la gente no huyera, que era el muro de Berlín. La gente se lanza al mar para huir de Cuba, prefiriendo ser comido por los tiburones para huir de un sistema supuestamente tan bueno, y después hay una diáspora en Venezuela de 9 millones de personas que huyen de un sistema magnífico. Y tal es así que en Corea del Norte, fíjate, son tan buenos el sistema que pone, o sea, el marxismo es tan bueno que ponen en Corea del Norte, que al que huye lo consideran traidor, y para que no huya matan hasta la tercera persona en línea de generación, es decir, matan hasta a sus nietos. Pena de muerte. En los países capitalistas se ve que todo el mundo... ¿En qué país capitalista conoces tú que alguien quiera abandonarlo y lo maten? La pregunta la iba a hacer yo, gracias por corregirme de esa manera tan ferviente. Creo que conozco unos cuantos países capitalistas donde la gente sale y migra porque no encuentra su posición, su lugar en esos países, y ahí están. De todas maneras, gracias por estas clases magistrales y defender que no hay mujeres que puedan resultar machistas. Bueno, vamos al decreto Canarias ahora, después de esta clase magistral. Clase magistral. Pero es una forma de decir, antes se molestó porque dice que yo le decía. No, si yo no te molestaba, yo estoy debatiendo. Que yo le decía que explicaba, y ahora dice pero no te quedas anclado, vayamos a los siguientes temas. Y cuando no le gusta lo que uno va a decir, pues interrumpe. No te quedas anclado. Porque a Patricia no la ha dejado hablar mucho. No importa, Patricia, ¿tú quieres decir algo de esto o paso palabra a otro? Yo estoy encantada con este debate. O sea, yo lo que quiero dejar claro una vez más es que basta ya de señalar a las personas, pues como dice Pedro, ¿no? Con insultos, porque para mí que se me llame machista o que se insinúe que estoy en contra de la evolución de la mujer en el mercado laboral o en cualquier otra parte de la sociedad, para mí es un insulto, o sea, personal. Ya no hablo desde mi posición como directora insular de Igualdad y Diversidad Afectivo-Sexual, sino como Patricia, mujer. Es un insulto, basta, y ellos tienen que entender, las personas que estamos con un cargo público y tomamos decisiones, tenemos que acatar las críticas y ser capaces de argumentar y defender nuestras decisiones sin faltar al respeto. Yo creo que es lo mínimo que se nos puede exigir a todos y a todas, ¿no? Vamos a hablar del decreto Canarias, de Coalición Canaria, que le dice al presidente y a Sánchez a que apruebe el decreto Canarias, y que si después de Reyes no se reúnen ya tienen que tomar alguna decisión. ¿Tú cómo lo ves, Gaby? A ver, el decreto Canarias, pues no lo sé, la verdad es que sí sería interesante tener el decreto sobre la mesa y poderlo leer de manera más exhaustiva y mirar la letra chica. Pueden que hayan cosas que resulten llamativas por interesantes, ¿no? Habla ese decreto pues de que el Estado ceda vivienda para la construcción de
ceda suelo, perdón, para la construcción de vivienda pública. Bueno, después de la defensa del capitalismo que acabamos de escuchar, no sé yo eso de la vivienda pública cómo irá, es una broma. Pero lo mezcla como... La retoma la broma, tranquilo. Sí, sí. Y lo mezcla con reducciones al IRPF o mejora o reducciones en las cuotas de la seguridad social. Sí que me resulta llamativo pues que se mezcle en un mismo decreto reducciones al IRPF para empresarios, cuando a la misma vez se intenta que se ponga a disposición suelo para la construcción de vivienda, ¿no? Alguno dirá que paguen ellos, que pague el Estado. A mí me sorprende que este decreto, que viene de la mano del Gobierno de Canarias, sobre todo se ponga a hablar de que el Estado ponga a disposición suelo para la construcción de vivienda pública, cuando hay una ley estatal que defiende tal aspecto. No hay que hablar de un decreto Canarias y demás. Esa ley estatal lo que habla es que mediante la declaración de suelos tensionados, en sus disposiciones transitorias de la propia ley advierte de que el Estado pondría no solamente suelos, sino también partidas presupuestarias para que en el municipio que sea declarado tensionado se puedan meter pues tanto suelo como partidas presupuestarias de los presupuestos generales del Estado. Y en contraposición a ello pues nos encontramos pues un decreto donde se mezcla IRPF, suelo, se mezclan muchas cosas que un poco que están inconexas entre ellas, ¿no? Al final la realidad es que Canarias pues tendrá que financiar sus propios servicios, sanidad, justicia, y que tengamos unos salarios dignos. Estamos recientemente salió que Canarias tenía los salarios más bajos del Estado y a su vez tenemos los servicios peores, y la pregunta es quién los va a pagar, ¿no? Cuando al empresario se le exonera de pagar las cuotas de la seguridad social, o a través de la zona económica exclusiva pues no paga impuestos por sus propios beneficios. Al final, por eso digo un poco que ese decreto puede tener cosas llamativas. Me sorprende que se pida la puesta a disposición de suelos cuando ya hay una ley estatal que lo puede hacer, y sencillamente necesitamos que ese mismo gobierno de Canarias diga que los municipios están tensionados y después lo mezcla con reducciones a la seguridad social, etc., que al final benefician a los de siempre. Pedro, ¿cómo? Bueno, a mí que me venga a decir alguien que defendió un gobierno del 2019 a 2023, del que formaba parte de Podemos, no solo era Ángel Víctor Torres el presidente, también formaba parte de Podemos, que ellos son los defensores de vivienda pública. Claro, construyeron 16 viviendas en Ingenio, en 4 años, 16 viviendas. Claro, a lo mejor es que fueron los propios miembros del Consejo de Gobierno con el pico y la pala allí a construirlo ellos, porque como no creen en la empresa privada que pueda construirla, pues irían ellos a construirla allí. En la empresa pública también trabaja gente. Momentito, no te me aceleres, que yo me callé durante tu intervención magistral. No, tranquilito. No, es que, claro, qué fácil es decir, pero qué bonito hablan. ¿Cómo defienden las teorías económicas? Claro, después se olvidan que dice, oiga, aquel que defiende el comunismo es uno que ha leído a Marx y a Engels. No, sí, el que es anticomunista es porque lo ha entendido. Yo soy biólogo, yo leo a Darwin. Darwin sabes que es un... Pero, yo soy biólogo, pero sabes que es una teoría, ¿no? Pero puedo ser político. Pero sabes que es una teoría. Sí, de hecho luego de Darwin vino el neodarwinismo, efectivamente. La teoría neutra de Kimura. Claro, no lo digo, no, porque es una teoría, porque hablan como si fuera dogma de fe, y es verdad. A la fe no se va, método científico. Mientras no digas que los que no defienden el comunismo somos el eslabón perdido, pues no tenemos mayor problema, ¿no? Porque son capaces de eso, ¿no? Pero a lo que vamos, que es lo que estaba diciendo antes de ese paréntesis que me han metido ahí con cuña, es que la vivienda pública que defendió Podemos en 4 años fueron 16 viviendas, que construyeron 16 viviendas. O sea, ellos querían solucionar el problema con 16 viviendas. Defienden un gobierno a nivel nacional que prometió hace poquito 285.000 viviendas que iban a sacar de la Sareb. De esas 285.000 viviendas, al día siguiente de la rueda de prensa iban a poner 70.000 en el mercado. ¿Sabes cuántas pusieron? 0. 0, un folio en blanco. No pusieron absolutamente nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora hay un gobierno que está intentando remontar todo eso, que probablemente no dará con la solución definitiva de la vivienda por una sencilla razón, porque es mucho lo que no se hizo anteriormente. Pero es que además hay una ley nacional que quita la confianza al que es propietario para que ponga la vivienda en el mercado. Y lo que se ha demostrado a lo largo del tiempo es que cuanto más intervencionismo, es decir, cuanto más interviene en el mercado y menos libertad tiene
el propietario para alquilar, menos se alquila. Menos se alquila, porque no hay confianza. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay que buscar un enemigo. No, nosotros somos perfectos, hemos hecho una ley perfecta, porque nos basamos en nuestra teoría de destruir la propiedad privada y de creer que todos los propietarios son como Rockefeller, que van con el puro y con el bombín caminando por la calle, cuando eso no es verdad. No son todos grandes tenedores. Hay algún gran tenedor, pero mayoritariamente son la gente que tiene sus segundas viviendas. O tercera, y que están complementando la pensión, a lo mejor en alguno de los casos. Entonces, a mí me parece que era lo que iba, que ese decreto Canarias tiene que entrar con la vivienda, tiene que promover vivienda. El Cabildo Insular de Tenerife está promoviendo la construcción en un mandato de 1000 viviendas, que es un objetivo muy ambicioso para alguien que además, para un órgano que en el mandato anterior, el PSOE, con el apoyo de Podemos por fuera, bueno, Podemos si se puede, o no sé qué marca tendrían en ese momento, según la que toque en cada momento, pues promovieron 0 viviendas desde el Cabildo Insular de Tenerife, pero después sí dan lecciones a todo cómo hay que hacer las cosas. Por eso yo digo que a la izquierda le viene bien la oposición, porque ahí es donde tienen las ideas. Y a partir de ahí, vamos a ver, después Coalición Canaria sabrá si se cree a Pedro Sánchez. Y si se lo cree por la mañana, al mediodía o por la noche, porque la opinión va a ser distinta según la hora del día. Y después habrá que ver si se acuerda de con quién se sentó a hablar, a negociar, porque a lo mejor se sienta con el presidente y después dice que no lo conoce personalmente, que no sabe quién es. Padre, ¿cómo ves tú el decreto? A ver, es que claro, yo soy aquí ahora mismo Suiza. Sí. Vale, intento. La que tiene las perras. Pero mira, piensa una cosa, que Suiza es el país más capitalista donde los comunistas ingresan su dinero. A ver. Todos me entendieron el comentario de Suiza, si no yo lo explico. Lo hablo por la neutralidad, no lo hablo por el tema de las perras, que están los dos ahí enzarzados en una discusión muy interesante. A ver, yo creo que el decreto Canarias, a ver, Fernando Clavijo lleva intentando imponer algo que él ha acuñado y que yo utilizo mucho, una política al modo canario. Es decir, intentar dialogar, intentar acercar posturas. En definitiva, lo que él intenta con esta actitud abierta y dialogante es beneficiar en todo lo posible a esta tierra, ¿no? Yo creo que él lo ha explicado 1000 veces y creo que además tenemos una diputada en el Congreso que así lo hace saber de manera continua. Está claro que la posición que nos toca tomar como partido, que le toca tomar a Fernando como presidente del gobierno, es decirle, oye, has tenido un tiempo suficiente para esto, para respetar nuestra agenda y para este decreto. Gabriel se sorprende de la variedad de las medidas y yo creo que efectivamente hay cuestiones que atajar en el territorio y que no tienen por qué ir una por decreto. De hecho, los ejemplos en este mandato de decretos que subsumen muchísimas cosas que exacto, o sea, son bastante numerosos, ¿no? Entonces, yo creo que nos toca, y esto ya es una opinión absolutamente personal, he defendido y defiendo, y además soy una convencida absoluta de ese modo de hacer política, de intentar dialogar, de tender la mano, de intentar acercar posturas, porque al final lo que nos debería mover a todos y a todas es beneficiar a las personas que pusieron ese votito en la urna en el 2023 para que defendiéramos sus intereses, ¿no? Pero está claro que no todo vale y que llega un momento en el que uno tiene que, pues para que me entiendan y ponga un símil de lo que a mí me gusta, que son los perros, mear una esquina y decir basta, hasta aquí llegamos, ¿no? Yo creo que ya ha tenido tiempo suficiente, que le hemos dado oportunidades, que ese diálogo se ha desarrollado. Gabriel habla de una ley de vivienda a nivel estatal que, como bien dice Pedro, lo único que se recoge de la gente de la calle es inseguridad. También ese ataque tan exacerbado y continuo a los empresarios, y a los autónomos. Yo fui autónoma antes de estar en el Cabildo. Yo lo pasaba muy mal para pagar unos trimestrales. No todas las personas que dedican su carrera profesional a la empresa o a ser profesional liberal viven rodeados de riqueza, Pedro. Tú y yo lo sabemos, que nos movemos en el mismo sector jurídico, ¿no? Quiero decir,
Yo creo que están metiendo todo dentro de una bolsa, todo me refiero pues eso, grandes tenedores, empresarios con unos beneficios brutales, ¿no? Y están pagando justo por pecadores y creo que no debe ser así. En ese decreto además se habla de los damnificados de La Palma, de suspensión de pagos para la gente de esta isla, de bonificación o disminución del IRPF. Realmente, concho, bajemos y hablemos con el vecino y la vecina. La semana pasada también, creo que fue la semana pasada o la anterior, nombré a 2 mujeres con sus trabajos y sus impedimentos personales con los que tengo relación y me dicen lo complicado que es. Yo misma, en mi casa, mis padres, Pedro, que lo decía, yo pude estudiar gracias a esa segunda vivienda que mi padre alquilaba para pagarme a mí mi mensualidad y poder pagar el piso. Y quiero decir que no es todo llano, ni es todo blanco-negro, hay grises que hay que tratar. Y creo que la izquierda, en este caso Podemos, representado aquí por Gabriel, está siendo demasiado injusta y metiendo dentro del saco a todo cuando las situaciones son diferentes, ¿no? Ahí te lo aclaro. Son muy diferentes, Yo igual creo, que cuando hablamos, y ahora ya me voy a meter en camisa de 11 varas, pero es que no sé por qué ahora se me ha venido la imagen de la polémica en Badalona con la desocupación del instituto, ¿no? De que hay ocupaciones y ocupaciones, quiero decir, es que no es todo blanco-negro, en esta vida existen grises, vamos a ser capaces de asentarnos en la realidad y saber qué es lo que tenemos que hacer. Ese decreto es importante para este territorio, es importante para las personas que vivimos aquí, es importante para las personas que nos han votado. Al Gobierno de Canarias, al Cabildo Insular y a todos los ayuntamientos. Creo que deberíamos aunar fuerzas para poder sacar ese decreto, porque lo he dicho aquí un montón de veces. Somos un cero a la izquierda en el Congreso de los Diputados a nivel nacional, somos un cero a la izquierda, ni les interesamos, ni saben dónde estamos, muchos piensan que seguimos en aquel recuadro maravilloso del tiempo y creo que solo los políticos canarios son los únicos que nos pueden defender y lo están haciendo. Sí, por aclarar, a ver, yo también he sido autónomo. Es decir, sé también lo pues que... no te entiendo. Pues te lo explico perfectamente. Yo te decía que te lo iba a explicar. Cuando hablo de empresarios, hablo de quien tiene pasta, un pobre autónomo que paga unas cuotas de seguridad social, que tiene que pagar los trimestrales y hacer el cierre. Evidentemente no me refiero a ellos. El problema es que en Canarias, sobre todo en Canarias, hay una zona SEC que un pobre autónomo no se puede acoger. Se acogen las grandes empresas que cuando tienen beneficios no lo tributan, lo meten en la zona SEC. A alguien incluso en el gobierno de Canarias se le atrevió la excelente idea que, porque la lógica del dinero que está en la zona SEC es que luego se pueda reinvertir dentro de Canarias. No pagas tus impuestos por los beneficios, que lo paga todo el mundo, los autónomos los pagan, ellos los que están en la zona SEC no, pero querían invertirlos en hoteles pero fuera de Canarias, ¿no? Y era como, mira, pero por lo menos que el dinero se quede aquí. Eso fue hace un par de años ya. Pero es que los hoteles no están dentro de la zona SEC. Sí, pero es... te iba a Actividad decir, turística no es actividad SEC. No, Sí, pero querían que el dinero, yo no he dicho que se hiciera, yo he dicho que hubo un tiempo, hace ya unos años... ¿Sabes cuáles son los requisitos para entrar a la zona SEC? No, la verdad es que nunca he estado en esa situación. No, Un pobre autónomo... Una sociedad está vinculada a la creación de empleo. Tienen que invertir en Canarias un mínimo de 100.000 euros, y la creación de 5 trabajadores, de 5 puestos de trabajo fijos, a jornada completa. Está vinculada a la creación de empleo. No es que vengan aquí a deliberar. Y además, el dinero, lo que hablas tú de reinvertir, es la reserva de inversión a Canarias, que no necesariamente tiene que estar en la zona SEC. Puede estar fuera de la zona SEC, la reserva de inversiones a Canarias, y lo que significa es que no tributa si reinviertes en Canarias. Es decir, lo que está claro. ¿Y qué diciendo? tiene de malo que una persona, en lugar de pagar impuestos y que me quiten el dinero en impuestos y lo destinen a saber qué, a lo mejor 20.000 millones de euros para el Ministerio de Igualdad? Te lo explico. Es Que diga, bueno, pues yo ahora, no, 20.000 millones de euros tiene el Ministerio de Igualdad, otra cosa en que se lo gasta. Sí, pero me estás diciendo, pues es que te entendí mal. Venga, sigue, no te Que voy a interrumpir. No. Yo que estoy a la defensiva. No, por eso digo, pero igualdad, oye, una igualdad en políticas reales de igualdad, no en hacer un informe que a saber cuánto pagaron para ver si el término charo es misógino o no. Esas son las historias, ¿no? Pero vamos. Pedro. No, pero es que no hace falta hacer un informe y pagar un montón de dinero para eso. Que además siempre es el amiguete de turno. Entonces, más allá de eso, a lo que vamos es, oye, que la reserva de inversiones a Canarias significa que yo, por ejemplo, compro una nave o que invierto en una nave industrial y eso genera empleo porque hay una empresa que no tiene que trabajar y ahora la puedo contratar.
o que compro y renuevo todos los ordenadores de la empresa antes de impuestos, que sigue pagando impuestos, antes de impuestos, y esos ordenadores pues suponen un servicio técnico de los mismos, unas empresas que las venden, porque las empresas que están que reinvierten en Canarias generan economía, eso es economía circular, porque se queda en Canarias el dinero y vinculado al empleo, y sobre todo las empresas de zona SEC son mayoritariamente empresas tecnológicas que generan un empleo distinto, de calidad, y que hacen que, por ejemplo, el informático que ha estudiado en La Laguna no tenga que emigrar como emigraba antes a Alemania o a Francia a poder trabajar, sino se puede quedar en Canarias en una empresa de máximo nivel y con posibilidad de ascender. Vamos, que todos los autónomos de Canarias, el autónomo raso, el que le cuesta pagar la cuota de autónomo a mes, está pensando en todos estos instrumentos fiscales para no pagar impuestos. En otro tipo de empresarios. Pues esa es la diferencia que yo quería establecer. ¿Vale? La diferencia de establecer es en el autónomo que lo pasa mal, que tiene dificultades, y evidentemente los hay, faltaría más, lo conocemos todas y todos, y para ellos hay los que hay que aplicar medidas fiscales. Pero es que, vamos a ver, apoyas un gobierno, es que apoyas... ¿Puedo hablar? Te estoy diciendo, pero es que apoyas un gobierno que ha aprobado 97 subidas de impuestos a los autónomos. Vale, pero mira, yo me llamo Gabriel, yo tengo una opinión personal, y si me la puedes respetar cuando estoy intentando argumentar una pequeña línea, sin que todas las líneas, porque es la segunda vez en donde en este mismo punto argumental me has reinterrumpido para tú llevar al debate hacia lo que tú quieres, que me parece bien. Pero lo hacía por misericordia, vale, pero no te interrumpo más. Pero es que yo soy ateo, así que no hace falta que pero acudas yo a la misma. yo lo hacía por misericordia. Yo soy ateo, no hace falta que acudas a la misma. Entonces, lo que te quería decir que precisamente esos autónomos, que no son los que precisamente están pensando en la zona SEC y en la zona RIC, es a los que hay que escuchar, pero ustedes sencillamente se le escuchan a los empresarios que se llenan los bolsillos sin pagar impuestos y que no pagan impuestos en Canarias. Como por ejemplo, cuando hablamos de intervencionismo, como hacías en tu primera intervención, y hablabas de que tú defiendes políticas que no sean intervencionistas, que sean liberadoras. Bien, como hizo Aznar con su hijo cuando les dio todas las viviendas públicas en el IBIMA de Madrid, quitándole la vivienda pública a la gente para que se enriquecieran unos pocos. Eso, por ejemplo, son las típicas políticas que hace el PP. Y con respecto a las dificultades que aludías con anterioridad de sacar vivienda, ¿no? Dices, no, es que la izquierda habla, pero no hace, pero luego cuando están ustedes, pues es que tenemos que resolver los problemas anteriores, es que tal, es que no sé qué, es que no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues el gobierno anterior aprobó el Plan Vivienda, el 2025, que es precisamente a través del cual ahora se está poniendo disposiciones en los suelos, precisamente como los municipios están cambiando los planeamientos urbanísticos, que llega con un retraso horrendo, no. Lo siguiente, y si hay que señalar a muchos alcaldes y alcaldesas, yo señalo al alcalde de mi pueblo porque es el que tengo enfrente de los plenos, es que durante 15 años no sacara vivienda pública y ahora le esté dando la prisa. El principal error del alcalde de mi pueblo, de Fraga, es precisamente que durante 15 años no sacara vivienda. Pero eso es la realidad de ese municipio en el cual me toca ser concejal y de todos los municipios de Canarias. Y el gobierno de Canarias sí tiene herramientas legislativas, no tiene por qué esforzarse con decretos ómnibus ni decretos Canarias, porque tiene una herramienta legal que a nivel estatal habrán aspectos que puedan no gustarles, y es normal que no le gusten todos los aspectos, como tampoco me pueden llegar a gustar a mí, por supuesto, tengo esa voz para defenderlos y no tengo que estar aludiendo al partido al cual pertenezco y al cual no. Entiendo que tú también tienes tu propia opinión personal y propia, ajena a la formación política a la cual defiendes y en la cual formas parte, y la ley de vivienda estatal defiende la declaración de suelos tensionados y defiende que los presupuestos generales del Estado ponga pasta en los municipios que se han declarado de tal situación, y eso depende del gobierno de Canarias. Patri, ¿quieres contar algo? El gobierno de Canarias se está moviendo hasta el punto de que, además, Pedro lo dijo hace un momentito, le ha transferido competencias al Cabildo que le está permitiendo que nosotros pongamos en marcha planes como Activa Suelo y Activa Vivienda. Corrígeme, Pedro, pero creo que se habló de entregar en breve, o sea, de ejecutar en breve un número que supera el centenar. 1000 viviendas, o sea, quiero decir, bueno, de el hecho gobierno ya en el Ralejo, en el Rosario, ya se están entregando. Es que, quiero decir, el gobierno de Canarias está poniendo atención a este asunto y está haciendo lo que considera más eficaz y más rápido. Quiero decir, es que se nos acusa de cosas al gobierno de Canarias que no son ciertas. Estamos moviéndonos y efectivamente, Gabriel, hago tuya la extensión a la crítica al alcalde de nuestro municipio, que además
Prometió 800 viviendas hace 4 años y no se ha hecho ni una sola. Ha llegado a justificar la construcción de campos de golf como una olla grande para construir campos de golf. Y mi pregunta es, si para construir 100 viviendas sociales en Adeje necesitamos un campo de golf, ¿cuántos campos de golf necesitamos en la isla? Por ejemplo, ¿no? O hablar de que ese campo de golf podría ser también una zona residencial con unas casas de 1 millón de euros a las que jamás vamos a tener acceso los canarios y las Canarias. Quiero decir, que se acusa al gobierno de Canarias de no estar haciendo nada. Han hecho algo histórico como que, por ejemplo, dar la capacidad al Cabildo para que pueda enfrentar pues lo que han salido en varias ocasiones en esta mesa, ¿no? Yo creo que la consejera del Cabildo, Sonia Hernández, compañera del grupo de gobierno, ha hecho y está haciendo un trabajo brutal en este sentido, con estos 2 programas importantísimos que va a mejorar de hecho y de facto la vida de muchas personas, ¿no? Sí, bueno, si creo que Gabriel estaba deseoso a ver si yo lo interrumpía, pues claro, estaba hablando mucho, hablando bonito, pero no decía nada. No me ven, pero estaba mirando el móvil. Era un mensaje hueco y vacío, lo único que sacaba esos argumentarios tipos, esas frases, en la que además son informaciones absolutamente sesgadas, erróneas y por tanto falsas, como la que Aznar, gobernando, le dio las viviendas públicas a su hijo. Eso no, hombre. No, gobernando es que el hijo todavía no había acabado ni era la Comunidad de Madrid, no podía ser él. No somos las hijas de Zapatero. No somos las hijas de Zapatero. Tiene unos buenos zapatos. Ni tenemos los negocios que tienen las hijas de Zapatero en Venezuela. No los tenemos. No. Tendremos otras cosas. Pero si entramos a valorar los gobiernos que apoyan ustedes ahora mismo, que ya lo decía Cari en la intervención, es decir, vamos en la autopista, ponemos música y cuando vuelva a poner el informativo ya tienen 2 detenidos más, porque es así, ¿no? Pero más allá de eso, a lo que íbamos es, ¿cuántas viviendas hizo Podemos junto con el PSOE en el mandato pasado? 16. ¿Cuántos planes hicieron? Unos planes, no sé, dicen que hicieron un plan, seguramente ese plan tuvo como 500 ruedas de prensa, probablemente. Tuvo más ruedas de prensa que planes, ¿no? Pero lo habrán hecho, ruedas de prensa de cómo iba el desarrollo del plan, del nombramiento del director del plan de vivienda, y que ahora todo lo que pueda hacer los que ahora están gobernando es porque ellos lo pensaron antes. Pero claro, es que son tan buenos que se quedan en el pensamiento. Solo piensan, no ejecutan nada. Y después les parece mal que nosotros estemos sacando ya 100 viviendas, que estemos sacando 200 en el otro lado. No, es que eso es poco. Claro, es poco, pero si nos comparamos, menos. Y al ateo, que necesita más fe para ser ateo que el creyente, pues yo le digo, bueno, como Santo Tomás, somos malos, pero si nos comparamos no tanto. Somos un poco menos malos, ¿no? Porque los hay peores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí hay un decreto que intenta solucionar problemas, que afronta los problemas de calle, que va a buscar soluciones. Yo no voy a decir que sea la panacea, no lo voy a decir, porque eso se verá con el tiempo. Lo que sí puedo decir es que no mover ficha para quedar bien con los míos, estar en una posición pasiva es malo. Es decir, es como aquel que decía, yo me voy a quedar a vivir en Vallecas y después tenía una casa de 600.000 euros con la Guardia Civil por fuera para que nadie se acercase y fue con el tesorero de su partido a la notaría a pagar una casa de 600.000 que estaba tasada en 1.200.000. Pero después nos vienen a dar lecciones a todos los demás de cómo hay que defender la casa, que hay que vivir esto. Los planes que defendió la izquierda a lo largo del tiempo, los únicos planes eran viviendas de 35 metros cuadrados. Esos fueron los planes nacionales de vivienda. Después una promesa que se hizo hueca, que lo dije antes, 285.000 viviendas, 70.000 a poner a disposición al día siguiente. Y ahora vendrá un consejo de gobierno en el que volverán a decir lo mismo. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Oiga, ¿los otros hacen vivienda? Sí, pero como son de derecha, como dijo antes Gabriel, yo creo que todo el de izquierda piensa igual. Mientras no gobierne la derecha, yo cojo el menos malo para ellos, ¿no? Lo que ellos creen que es menos malo, da igual que sea ladrón, da igual que sea corrupto, da igual que hable de feminismo y se gaste el dinero público en señoritas de compañía, da igual, porque no es de derecha. Y mientras tengamos ese discurso, eso va a ser un problema. ¿Quieres añadir algo, Gaby? Una vivienda, va a añadir una vivienda. No, te iba a decir que hablas más de, pues no sé, supuestamente defendiendo, hablas más de
que no hablas mucho de los temas de debate, sino parece como si tuviera ¿De más... qué quieres que hable? Dime que hable y yo te digo. No, si sé o no sé. Vamos a Más que hablar, lo si de- sabes, de lo que vamos a hablar, si sabes, porque vamos a hablar de cumplir la ley o no cumplir la ley. Te interrumpí, Gaby. Nada, da igual, Vale. venga. Vamos a hablar de cumplir la ley y no cumplir la ley. Aquí tenemos a un biólogo y aquí tenemos a dos abogados. Entonces, solo el 7% de la contratación pública en Canarias cumple la ley. Entonces aquí se abre un tema bastante sangrante para muchos autónomos. ¿Por qué? Porque abusan de los contratos menores. Existe un abuso grandísimo y es cuando más se incumple con los contratos menores, y se hacen contratos menores en lugar de un contrato de trabajo. Entonces la cosa está así, pero el 7% de la contratación pública en Canarias cumple la ley, solo el 7%, y nos queda un 93%. Patri. No, que empiece Pedro. Pedro, empieza Pedro, si quieres empezar tú, Bueno, como Pedro. quiera, es un informe Pedro, de la Pedro. audiencia de cuentas, pero... Es un informe, pero ¿sabes lo que el sucede? contrato menor Yo es soy, muy habitual. yo no, Pedro. afortunadamente, estaré dentro de ese 7%, creo, porque no he tenido informe contrario en estos 2 años que uno lleva en el Cabildo. Cuando estuve en el ayuntamiento, pues tampoco. Pero, claro, es que cuando te dicen eso, habría que ver, oiga, la ley establece que hay que tener un periodo medio de pago en el que hay que pagar. Es decir, que es un máximo de 30 días. Claro, si no pagas dentro de ese periodo medio de pago, se supone que incumples la ley. Tú dices Pero eso no autónomo. significa que estés cometiendo ningún hecho delictivo. Sí, pero... Digo, porque quiero... no por el pago, sino por el uso masivo del contrato menor. Es que es un contrato menor para todo. Contrato menor, Sí, contrato menor, pero contrato menor, por eso contrato digo, menor. vamos a ver qué es lo que considera incumplimiento de la ley. Porque es verdad ¿El que impago no? el contrato menor es aquel que es de casi 15.000. Sí, no puede ser más de 15.000. Más de 15.000. Y el Entonces, ¿qué es lo que montón de- sucede? Que a veces se fracciona, es decir, para hacer una cosa, pues le contrato 15.000 a uno, 15.000 al otro, 15.000 al otro. Pero es que aunque sea menos de 15.000, necesitas tener ofertas. Te Y voy a muchas decir veces no una las cosa. hacen, ¿no? Eso es la administración haciéndose trampas al solitario. Porque hay un montón de autónomos que no tienen otra salida que firmar el contrato menor. En el contrato menor, a lo mejor, una consejería te puede contratar 1 año, pero al año siguiente ya no te contrata para lo mismo, porque ya te contrató ese año. Y te hacen un contrato menor, puede ser de otra cosa. Entonces, es el gobierno haciéndose trampas al solitario y llevándose por delante a un montón de autónomos que tienen que decir, vale, pues yo hago el contrato menor. Y funciona así de esa manera, con una inestabilidad, y es un abuso flagrante de los contratos menores. La Ley de Contratos del Sector Público del 2017, para todos los juristas que hemos intentado acercarnos a ella y estudiarla, es un rollo, Sí. y perdónenme la expresión tan coloquial, yo creo que... Pero me deja en esta- contextualizar, en esta- antes de nada, solo para contextualizar, porque es que el informe, lo digo antes de que Sí. digan que somos muy malos, Sí. es que el informe se refiere a los años 2022-2023. Y 24 y 25, 24 y 25, todavía se no refiere está, a todavía esto, no está el informe. pero lo dirán. Pero En todavía no está. relación a los contratos menores lo dirán. Lo digo antes de que, Sigue que pase, funcionando. No. eso de que nos culpen que somos malos y después tengan No, que decir, no, 23 fueron y ustedes. 24 y Perdóname, sigue pasando. Patricia. Y No, sigue no, pasando tranquilo. y pasa constantemente día a día, y pasa el año Es que- pasado y pasa este año y va a pasar el año que viene. Es que Y yo un creo, abuso. que es que la Ley de Contratos del Sector Público, en ese afán intervencionista a la hora de funcionar la administración, ha querido poner tantos controles que son imposibles, ¿no? Y entonces, pues para intentar acelerar, ya la administración va lenta de per se. Yo creo que nos hemos quejado aquí muchísimas veces de la justicia, del propio cabildo que a veces pues se encuentra con un montón de escollos, porque hay que respetar, esto nos auge y hay que respetar los procedimientos administrativos, por supuestísimo. Pero creo efectivamente que, como dice Pedro, yo en ese sentido, desde que estoy en la dirección insular, me siento tranquila, porque la verdad es que nunca hemos tenido un informe en contrario, pero sí es cierto que yo como jurista, ya no estoy hablando como cargo público, como jurista me parece una ley, no sé qué opinas tú, Pedro, muy complicada, que abusa de la burocracia y impide la agilidad del tráfico diario de una administración. Entiendo el objetivo de esta ley, pero quizás no sea la manera más correcta de hacerlo, ¿no? Con tanto control y tanta exigencia. Yo creo que efectivamente es muy complicado hacer que la administración funcione con agilidad y con rapidez y que se respete
la ley de contratos del sector público, y creo que todos buscan, y no los estoy excusando, creo que todos buscan la salida más rápida para intentar solventar y llegar a los puntos que se han marcado esa consejería o esa dirección insular o esa administración, me da igual. Es cierto que sí que se produce. Nosotros en el Cabildo, incluso cuando pasamos de 5.000 euros, ya tenemos que dar una justificación de por qué se la damos a esa persona y no a otra, o pedir esas 3 ofertas, ¿no? Entonces, nosotros en el Cabildo tenemos un control exhaustivo, y yo creo que además, si no me equivoco, esto tendría que confirmarlo con la consejera de participación, nosotros hemos recibido incluso un premio a la transparencia, quiero decir. En el Cabildo se hacen las cosas bastante bien. No, y tienen controles financieros aleatorios, que se hace la intervención. Entonces, en el Cabildo, que es la administración que yo puedo hablar ahora con soltura, se hace bastante bien. Gabriel podrá hablarte del Ayuntamiento de Adeje, que además no solo se abusan de esos contratos, sino que se les dan a las mismas personas de manera continuada en el tiempo, y que además son amigotes. Pero vamos, que en el Cabildo, por ejemplo, yo estoy convencida de que, aunque el porcentaje sea tan poquito, el Cabildo está dentro de ese porcentaje que sí que respeta la ley de contratos del sector público, pese a todo. Me hiciste recordar a un buen amigo, Alejandro Morales, que le mando saludos desde aquí, y que se hace llamar el amigote, y me recordé ahora a él, un artista en el buen sentido de la palabra, que es artista. Lo que dice la noticia es que el 7% de los contratos no se programa con la suficiente antelación. Eso es lo que dice el informe. El informe alude a las 819 administraciones que tiene Canarias, no solamente a unos otros, sino a las administraciones en general. No pone unas sobre otras, sino sencillamente habla de administraciones en general. Habla de que el 60% de los contratos son contratos menores, y habla también de que fue en el año 22 y 23, pero que se ha repetido en los ejercicios siguientes. Así que es un mal, presupone que se va a continuar. Así que es un mal que afecta a todas las administraciones. En detrimento en detrimento de los autónomos, que además dicen un contrato menor, un contrato menor. A ver, te llega 15.000 euros al contrato menor. Tú pagas el autónomo, ponle que tienes que pagar 300 al mes. Para 300. El pago trimestral. Y el IGI aunque no hayas cobrado. El IGI aunque no hayas cobrado. ¿Y qué es eso? ¿Qué son esos 14.000 y pico euros en un año? Que no, que son 3.600 si te van en el autónomo, mínimo, si pagas 300. Es un abuso. Es un abuso lo que... En deficiencia de esos autónomos, que al final la mayoría de ellos, como estaba defendiendo con anterioridad, no vienen a ser más que trabajadores, pero sí tener la protección laboral que tenían otrora cuando trabajaban con mayor protección. Gracias a las políticas liberales del PP en este caso. Y sí que señalar en este caso, voy a ir a hablar de mi pueblo, que es lo que yo conozco, y en mi pueblo pues sí se dan contratos menores, bastantes y sustanciales. Aquí ya fíjate que no voy a anotar porque ese sí me lo sé. Una vez el auditorio de ADEGE, que se hizo con un contrato de 5 millones, tuvo una ampliatoria, y al tener una ampliatoria superó un margen que está por encima de los 5 millones, y entonces ya no lo fiscaliza el Estado español, sino lo fiscaliza Europa, ¿no? Y tuvo que hacerse unos controles, y vino un tribunal de cuentas de Canarias, dijo que aquello superaba el 30% de la financiación, por lo tanto que lo preceptivo, con ese informe, que no vinculante, porque el Tribunal de Cuentas lo que hace son informes preceptivos, pero no vinculantes, es decir, no se tiene por qué ser así, es que sacaran el contrato nuevo a licitación. En ese momento el alcalde dijo 2 cosas. La primera de ellas es como el PP cuando se ve acorralado, llama comunista. Vienen los comunistas, que coge miedo. Y lo segundo es que quería dejar al pueblo sin fiestas, porque el problema es que el auditorio lo tenía que sacar ya rápido porque eran las elecciones en el siguiente año. Y lo más curioso es que era para el auditorio. El auditorio, pues, es un auditorio. El auditorio tiene un escenario, o sea, ustedes, la gente en la tele que lo visualiza, un auditorio, un escenario, una cortina, para que se esconda la gente detrás, se escondan los artistas, estén allí preparándose y demás, un graderío, y el graderío tiene asientos, ¿no? Sillas donde nos sentamos normalmente. Vale, pues 200.000 euros de esa ampliatoria era para comprar butacas. Entonces, pues bueno, pues un poco injustificada. Allí había una empresa que estaba subcontratada, que es la que lleva el mantenimiento de luminarias del Ayuntamiento de Adeje por un contrato de unos cuantos millones. La verdad es que no recuerdo bien la cuantía. Sí sé que esa empresa fue
La que si pueden buscar en internet lo del auditorio de ADEGE, pueden ver que lo explicamos en prensa bastante bien, como también explicamos que esa empresa fue la que le dio una vivienda mediante permuta al alcalde. Bueno, ya tú lo comentaste, ¿verdad? Vamos a hablar del transporte. A nosotros no nos afecta el bono ese de 60 euros para trenes, para arriba, para abajo, para cercanías, para allá, para acá, ni nos afecta nada. Lo que pasa es que nosotros tenemos el transporte gratuito, que es maravilloso, pero va también en detrimento del servicio, porque las guaguas van en general petadísimas. Hay gente que está mostrando su malestar porque se sienten discriminados en los trayectos, lugares, pueblos, barrios, lo que sea, pero sobre todo, principalmente, el uso masivo del transporte hace que se baje un poquito la calidad del servicio, Patri. Bueno, a ver, yo no hago esa lectura negativa, quiero decir, que haya un uso muchísimo más elevado del transporte público. Bueno, que van las guaguas petadísimas, bueno, te lo digo de otra manera, van las guaguas petadísimas, pasa una guagua petada, tienes que esperar a otra, viene petada, está todo súper petadísimo. Bueno, hablando coloquialmente. No todas las líneas, no ni todas las frecuencias. No. Entonces, a eso voy. Yo como usuaria de la guagua que puedo hablar, muy bien, que además cojo una línea que también es muy demandada, que es la directa de los cristianos a Santa Cruz, porque la hacía 110, 112. Porque así aprovecho y me bajo y me tomo el café con mi madre, no la coja de la deje por eso, ¿no? Porque aprovecho y bajo con mi madre que trabaja justo enfrente. Te digo que sí es verdad que hay muchísima afluencia, pero como dice Pedro, no se produce esa masificación ni en todas las líneas ni a todas horas, y de todas maneras el Cabildo, consciente de esa realidad, en algunas horas y en algunas líneas, está apostando por reforzar el servicio y traer nuevas guaguas. Voy a mirar el dato exacto, vale, porque me parece importante, ¿no? Se van a aprobar 12 millones de euros para la compra de nuevas guaguas. De esos 12 millones de euros forman parte de una partida total de cerca 40 millones de euros que el Cabildo destinará para la compra de casi 100 guaguas nuevas que llegarán el próximo año 2026. Creo que sí, creo que esto es una apuesta firme por ese cambio de mentalidad que se ha hablado en esta mesa y que yo he defendido muchísimas veces de la movilidad en la isla de Tenerife. Es un problema de primer orden, y el Cabildo Insular de Tenerife, con la presidenta a la cabeza y con la consejera de movilidad, están apostando por un cambio de modelo, que también implica un cambio de cultura, ¿no? De apostar por el transporte público y que todos y todas nos movamos en esto, que no solo quita coches de la carretera, que emite menos contaminación y que facilita, bajo mi punto de vista, repito, como usuaria, facilita, como es mi punto de vista, y es cómodo para la persona. Yo, por ejemplo, cojo la guagua, llego al intercambiador, al tranvía, y estoy en la puerta del Cabildo 5 minutos, 2 minutos caminando, desde Fundación hasta... No llega a 2 minutos. No llega nada, un fisquillo. Entonces, creo que el Cabildo es consciente de que esa realidad se da y está apostando por corregirla, ¿no? Que es lo que le toca. Pedro, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú no coges la guagua? Yo sí. ¿Sí? Sí, no siempre. Yo tengo. ¿Tú vienes de la guagua a Santa Cruz, del puerto? A veces sí. ¿Y bien? Bien. Y yo, depende, si voy por arriba, pues la 108 que viene de ICO, pero es verdad que en algunas frecuencias puede ser que venga... La 108 es demandada. Que es la que viene de ICO, que pero va que por la vera. Entonces, esa a partir de los ralejos viene ya muy llena. Entonces, quizás hay que reforzar algunas frecuencias que puedan venir dos guaguas. Es verdad que el propio conductor, cuando la guagua está llena, ya avisa a la central para que refuerce, y hay guaguas de refuerzo. También es verdad que a veces buscamos una cierta perfección, y lo decía antes, ¿no? Si nos comparamos y vemos otros servicios públicos, igual no estamos tan mal, porque es verdad que el servicio ha mejorado muchísimo. Ya el hecho de que tú puedas tener con el código QR en la propia marquesina, saber cuánto es el tiempo, y funciona relativamente bien, funciona razonablemente bien, es decir, sabes cuántos minutos va a tardar la próxima guagua en venir, te puedes hacer bien los enlaces. Yo soy defensor que a lo mejor tendríamos que tener esas guaguas lanzaderas en las carreteras principales, que fueran no acompañadas de guaguas tan grandes, o de la compra de guaguas tan grandes, sino de guaguas más pequeñas, que sean los que vayan a las zonas de los pueblos, de medianías de los pueblos. Claro, el que vive en Las Toscas, ya sea de La Victoria, de Santa Úrsula, de La Matanza, claro, si no es una guagua pequeña, no llega, no entra. Entonces tampoco le puedes pedir que a la persona que, por ejemplo, va a hacer la compra o que va a cualquier sitio,
que camine esos pegues para arriba y para abajo para llegar a la guagua. Pero si tuvieran esas guaguas o incluso algunos aparcamientos disuasorios, que se está trabajando en eso, de forma que... Y el transporte a la demanda, perdón que te interrumpa, Sí, Pedro, sí, para sí. ese tipo de lugares, ¿no? Que son un poco más de medianías y mejor conectados. Porque tú, por ejemplo, ves que a veces dice, oye, que la guagua que va para Chamorga sea una guagua de las grandes. Pues dice, eso hasta asusta al que viene de frente, ¿no? Porque claro, el conductor que conoce va rapidito, pero el otro dice, pero bueno, que me echa la guagua encima, porque es verdad que calculan bien, ¿no? Si ellos Pero, pilotan, que no vean. que van todos los días pero por ahí. el que se ve de frente en una curva es verdad, pero ellos luego hacen así, sasa. Pero evidentemente yo soy de los defensores que después tengamos que tener ese tren que conecte tanto el norte como el sur, que costará bastante, pero como decía Patricia, que nos vayamos acostumbrando muchas veces a la utilización del transporte público, que yo sigo defendiendo que debe ser también opcional, ¿no? Es decir, no debe ser obligatorio, porque hay veces que aunque no quieras, tienes que ir en el coche, Sí. y hay quienes alternan. Voy a contar una anécdota. Yo alterno, ¿eh? Sí, pero muy rápidamente, ¿no? Es decir, yo subí una vez una foto que estaba en el creo que era en el tranvía o la guagua, no me acuerdo. O venía del aeropuerto y creo que cogí la 030, que es la Aeroexpress, ¿no? Ese, que además funciona muy bien ese también. Pues no sé si subí la foto y me contestó enseguida un usuario del X, del antiguo Twitter. Sí. Esa foto está hecha con inteligencia artificial, porque los políticos no van nunca en transporte público. Yo tengo compañeros, no sé, con Patricia, que vienen todos los días en transporte público. Es todos los días. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero anécdotas de esas de estar sentada y de escuchar críticas brutales a los políticos, no, a propios compañeros, y tú allí sentada con el libro electrónico así, en plan, bueno, voy a hacer como que no. Me acuerdo sentado, ¿no? Y me encontré a un vecino, ¿no? Y lo saludé, no sé, me senté con él, íbamos hablando, y de repente se para y dice, pues yo no me imaginé nunca que tú fueras en la guagua. Ni que viniéramos de Marte. Son personas que salen, vamos a ver, los políticos salen de la sociedad. No los vamos a buscar a Marte y los ponemos ahí, son un reflejo fiel de la sociedad. Pedro Sánchez a lo mejor sí lo vamos a buscar a Marte y lo traemos de aquí porque... ay, perdona Gaby, yo ahora te doy la palabra con esto. Bueno, pero ya contestas también a lo otro, el transporte y esto seguido. Pedro Sánchez, vamos a cambiar un poquito de tema, sí, para ir aligerando. Que dentro de un ratito estamos ya en pie. El Falcon no es transporte público. El Falcon no es transporte público. No, cambio de tema, cambiamos de tema, no del transporte, sino de todo, yo qué sé, de todo. De todo, que ya sabemos, lo de Coldo, lo de Ábalos, bueno, Santos Cerdán, Super Santos Cerdán, siempre sale uno, también del PP salieron, y también de Vox, de Podemos apoyan un poquito al gobierno, de sumar, apoyan al gobierno. Bueno, lo que les quiero decir es, con toda esta historia que hay, el ciudadano está ya cansado, ¿no?, con tanta corrupción, pero entonces en la rueda de prensa resulta que dio Pedro Sánchez, resulta que a Pedro Sánchez le causa bostezo que los periodistas le preguntaran ciertas cosas, en vez de preguntarle por lo del transporte, por lo que sea, le causa bostezo y se aburre con las preguntas que le hacen los periodistas, diciendo que los periodistas no tienen el foco en la entrevista. Es que no tienen el foco en las cosas importantes que tienen que preguntar. Entonces, cuando le preguntan por qué, pasaron 5 meses sin que le hicieran ni puñetero caso a las mujeres que denunciaron un acoso sexual o demás cosas, eso a Pedro Sánchez le parece súper soporífero y que los periodistas no tienen el foco donde lo tienen que tener. No, parece que no saben dónde está la cosa importante, el meollo, lo que tienen que preguntar. Nada, la verdad es que sí, un poco llamativo. En esas cuestiones en las que a Pedro Sánchez a veces se le va la pinza mucho. Se le va la pinza y quizás le faltan un poco de tablas. Lo que tenía que haber hecho Pedro Sánchez es comparecer detrás de una pantalla y dejarlo correr como hacía M. Rajoy, el de los papeles que firmaba Bárcenas. Pero sí, es verdad que es totalmente desafortunado y que es verdad que la opinión pública está requiere cansadita de respuestas firmes y contundentes en este sentido.
no está para cierto tipo de asuntos y sí, la situación es la que es tensa y merece, vamos a decir, cuanto menos explicaciones. Después la vicepresidenta dice que Leire Díaz es una friki, ¿cómo le dijo? Friki, y sí, le dijo que era una friki y algo más. Y después la vemos que Leire Díaz, la fontanera, es que son muchos, es mucho, pero la fontanera estaba dando una charla, estaba moderando un debate en el PSOE en Ferraz. Entonces, Mira, yo voy a contar con cierto pudor vale. qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque a veces vemos a Pedro Sánchez solo como presidente del gobierno. Pedro Sánchez tiene una dualidad, que es secretario general del Partido Socialista. Y como secretario general del Partido Socialista, que es el partido apoyado por el resto de la izquierda para que siga gobernando, nombra a los secretarios de organización, que son las personas de máxima confianza dentro de un partido. Entonces, un secretario de organización, que es Santos Cerdán, resulta que entró en prisión, ahora está a la espera de juicio, está en libertad provisional, después de entrar en prisión, ya hemos visto todo lo que hacía y entre otras cosas tenía un listado de todos los ministerios de dónde enchufar a los amiguetes, ¿no? El segundo, número 2, era José Luis Ábalos, aunque era primero en el tiempo, ¿no? Y José Luis Ábalos, pues ya todos sabemos lo que presuntamente hacía, ¿no? Pero es nombrado como número 2. Pero ¿qué es lo que me da pudor? Porque, ¿qué hace? Como tiene a estos dos, para quedar bien con las mujeres, nombra a la amiga del secretario de organización adjunto, la se nombra como secretaria de organización, que es la que tapa todos los escándalos, y voy a explicar cuál era uno de los escándalos que dicen las socialistas. No lo digo yo, dicen las socialistas, que en la calle Ferraz, es decir, en la oficina principal del PSOE, había un señor que se llama Paco Salazar, que ese señor se iba al baño, y cuando iba al baño se bajaba la bragueta, sacaba el miembro viril y salía del baño con el miembro viril por fuera. Se acercaba a sus compañeros y se lo ponía en la cara. Y después se lo metía en la bragueta. Y entonces, y eso sucedía, eso sucedía no a escondidas, delante de todo el mundo. Tú sabes, Pedro, que cuando le iban a dar un informe, o en alguna ocasión que le fueron a dar un informe, él les decía, eso lo comentamos nosotros aquí el otro día en el programa, él les decía, cuando la persona, la mujer, decía, bueno, ya tengo este informe, ahora es donde yo le meto una mijita de mi POLLA. Sí. Te dan un informe y dice, ahora le meto yo una mijita de mi... Pues ¿qué pasa? Que claro, cuando esto intentan taparlo, el propio secretario general del Partido Socialista y su gente de confianza, intentan taparlo durante 5 meses. Y como al final es tanto y no lo pueden tapar, y se les escapa, entonces ¿qué dice? Bueno, oiga, yo me gasto 220 millones de euros de publicidad institucional en los grandes medios de comunicación. ¿Qué hace usted preguntándome esto? Es lo que le faltó decir. ¿Qué hace usted preguntándome esto en rueda de prensa en vez de preguntarme por lo que yo le digo? Porque no nos olvidemos que el jefe de gabinete de Moncloa le llevaba las preguntas que tenían que hacer a Pedro Sánchez. Le llevaba las preguntas. Oiga, pregunta esto. Y se lo decía a los periodistas. ¿Y qué pasa? Que esos periodistas que vienen de medios de comunicación muy bien pagados, con publicidad institucional, hay otros medios de comunicación que no pueden controlar. ¿Y por qué está saliendo Pedro Sánchez? Pedro Sánchez llevaba 5 meses o 6 meses, casi un semestre, que no hacía rueda de prensa y que no permitía preguntas. Pero de eso no se queja a la izquierda. Pero no solo no se queja de eso, sino que ahora tiene una campaña de lavado de imagen. Le han dicho desde sus asesores que tiene que salir, que hay cosas que tiene que contestar. Entonces le dicen, bueno, desvía la atención, habla de esto, habla ahora de las propuestas, vuelve a prometer viviendas, vuelve a prometer lo otro, y sales aquí y te vas de vacaciones, que es lo que ha hecho. Sí, adelantó una semana el brindis por eso. Para irse de vacaciones, para irse de vacaciones. Para irse de vacaciones. Y lo que le está diciendo los defensores de la libertad, que se autoproclaman defensores de la libertad, es, ¿qué es lo que me tienes que preguntar? Pero es que no se cortan un pelo. Si estaban diciendo ahora el otro día, son capaces de decir con respecto al fiscal general del Estado que ellos siempre han defendido la independencia del Poder Judicial, y resulta que desde Moncloa, sin pregunta, estaba dando un mensaje el propio presidente del gobierno diciendo cuál tenía que ser el sentido de la sentencia, que eso no lo habíamos visto nunca. Y después una magistrada del Tribunal Constitucional, viendo que hay cámaras delante de las cámaras, va al condenado, al delincuente, y le dice, sabiendo que tiene que resolverse el recurso, que ya han anunciado que lo van a presentar, ánimo. Digo, pues lo que harán detrás de la cámara no me lo quieren ni imaginar. Porque si
por ejemplo, Paco Salazar, y me parece bien que los medios de comunicación pregunten por esto, hacía eso delante de todo el mundo. Yo no me quiero imaginar qué hacía el defensor de la mujer cuando estaba solo con una mujer en su despacho. No me lo quiero imaginar. Es que a mí este tema, además lo nombramos el otro día aquí y yo quise abstraerlo de siglas y intentar volver a explicar una vez más que estos comportamientos para con las mujeres es una cuestión estructural de la sociedad. Que es verdad que en partidos como el Partido Socialista Obrero Español, que además se ha apropiado de una bandera que le pertenece a las entidades activistas feministas y a las mujeres que luchan por esa igualdad, pues tiene como ese doble reproche, ¿no? Pero yo creo que no hay que centrarlo en unas siglas, creo que hay que centrarlo en que es un problema estructural de la sociedad que sigue existiendo un machismo para con nosotras en cualquier ámbito, ya sea el político, el laboral, el familiar, que hay que seguir enfrentando de cara, ¿no? Lo que pasa que esto quita autoritas moral a gente que se ha vanagloriado de pertenecer al PSOE y de por ende ser feminista, y está claro que no lo es. Yo creo que este es el ejemplo gráfico perfecto de que pertenecer a un partido u otro no significa ser feminista ni respetar a la mujer como persona ni como ser, ¿no? Y con respecto a la actuación de Pedro Sánchez frente a los medios de comunicación, obviamente suscribo cada una de las palabras de Pedro en cuanto a que le faltó decir, me tienes que preguntar por eso, que para esto te pago, ¿no? Pero además también me gustaría decir que él, con menos tiempo de ejercicio en la política, me recuerda mucho al alcalde de mi pueblo, que hoy está recibiendo por todos lados, pero le toca. Porque creo que este comportamiento de soberbia y de protagonismo absoluto es un comportamiento humano cuando uno se cree intocable, ¿no? Y ni siquiera es humilde para saber que en la política hoy estás y hoy no, pese a que lleves 40, 6 o 10 años, ¿vale? Yo creo que es un comportamiento humano de una persona egocéntrica que piensa que ese manual de resistencia que ella publicó le va a servir para el resto de su vida, ¿no? Me parece que... Yo sí discrepo en una cosa, ¿no? Yo, entendiendo lo que quiere decir Patricia, yo no creo que sea estructural a día de hoy. Sí, sí que lo es, Pedro. Sí, lo voy a decir, no, yo no creo que sea estructural, porque yo no sé qué padres han tenido algunas personas, ni sé qué hermanos han tenido. No todos, por eso digo que no es estructural. Sí es estructural. No afecta. Yo discrepo que sea estructural. Sí, yo digo que hay que luchar contra el machismo, igual que hay que luchar ahí. contra otras muchas cosas, pero contra el machismo hay que luchar. Pero yo me niego a poner a la mujer... Es que estructural no significa que sea todo el mundo. Estructural significa que es sistémico, que está en todos lados, pero que no afecta a todo el mundo. Bueno, vamos a ver. O sea, estructural no significa que sea todo el mundo, pero que sea sistémico y que está en todos lados. Es una contradicción en la misma definición. No, Pedro, escúchame. Yo estoy diciendo, yo no estoy diciendo... No es una contradicción. Que sea estructural significa que está en la política, que está en una empresa privada, que está en el sector público, pero no que todos los hombres lo sean. Hombre, de hecho, yo he defendido a boca llena aquí en un montón de ocasiones que la persona más feminista que yo conozco en este mundo es mi padre. O sea, no todos los hombres son machistas, pero el machismo sí es estructural. Yo me niego a decir que es estructural. Yo puedo decir que sí, que puede estar en muchos ámbitos, que puede existir, que puede quedar, pero me niego a creer que es estructural por una sencilla razón, porque igual que decía que cuando camino por la calle no veo Rockefeller, yo cuando camino por la calle no suelo ver machistas, ni suelo ver comportamientos machistas. Y es más, cuando hay uno, la reacción no es como pudiera ser hace años, la reacción de la gente ahora es ir a proteger, ¿no? Ir a proteger. Pero yo me niego a decir que es estructural, que es sistémico y que existe, cuando dice sistémico es como si fuera parte del sistema, por una sencilla razón, porque eso es colocar a la mujer en una posición de inferioridad que no tiene. Es que además las mujeres no hay que proteger, las mujeres se tienen que saber defender por ellas mismas. Ese es el cambio de sistema. Y no hay que irlas a proteger, no hay que defenderlas, ellas tienen que... Bueno, yo voy a proteger a una mujer, o si le están pegando a un viejito también.
Sí, pero a lo entiende- mejor- yo creo que sería una injusticia, yo creo que estamos hablando de lo que estamos hablando, que podemos hablarlo con un tono más normal, en el sentido de un diálogo más... Poco tiempo tenemos ya. Pero ¿cuál ha sido el tono ahora? Mira, poco tiempo tenemos ya que hablar en un tono en otro. Tenemos para rastrillazo y piropo. Pero mira, Gaby, hace tiempo que no sé de Cuna del Alma. ¿Cómo está la cosa ahora? ¿Ha pasado alguna cosa? Dinos algo. Sí, bueno, sí, se han venido sucediendo los diferentes hechos. Bueno, aquellos lo están destrozando. Ya recordamos que el Ayuntamiento de Adeje puso como presidente del órgano ambiental de Adeje a un propietario de una empresa ambiental que hacía estudios ambientales para los propios promotores. Hemos visto cómo aquello pues, se sacó sin los estudios ambientales pertinentes. Vimos cómo hubieron 2 paralizaciones por el anterior gobierno de Canarias y cómo el actual levantó las paralizaciones y redujo las sanciones a más de la mitad por el destrozo de yacimientos arqueológicos irreversibles. Y ahora en estos últimos tramos pues vimos como una serie de colectivos pues ponían una demanda en los juzgados de Arona, y el juzgado de Arona pues decidió en un auto pues archivar la demanda, una demanda que hablaba de prevaricación administrativa, bueno, y demás. La sorpresa ha sido cuando la Fiscalía General de Canarias pues levanta el archivo y recurre el archivo, perdón, y bueno, recurre ese carpetazo. Se viene argumentando de que desde la jueza que aquello tenían todos los permisos, ¿no? Lo típico, no, es que tenían los permisos, ¿no? Y precisamente ese es el problema, es que tenían en base unos permisos en base a unas cuestiones que podrían ser no legales. Esa es la discusión. Nadie discute que tuviera los permisos, otra cosa es que estuvieran dados así, de esa manera. Y la segunda noticia que hemos conocido también esta misma semana y importante, porque era una noticia por mi parte esperada, porque desgraciadamente la administración camina lento, no lo siguiente, pero sí que se sabía desde hacía tiempo, y es que el MITECO, el Ministerio de Medio Ambiente, por fin coge las riendas del asunto. Nosotros sabíamos que desde Canarias la batalla iba a estar perdida, porque en Canarias pues gobiernen unos u otros, al final tenemos a un alcalde que lleva 40 años gobernando, y tenemos al brazo político del terrorismo ambiental en Canarias gobernando ahora en el gobierno de Canarias. Sabíamos que era bastante difícil, por lo tanto teníamos que salir fuera y denunciar estos aspectos fuera de Canarias, y una de las cuestiones que se hizo hace ya bastante tiempo fue acudir a Europa, y otra cosa que hicieron los colectivos pues fue acudir al MITECO, y se ve que en este caso están cogiendo las riendas del asunto. Muy bien, perfecto. Pues dicho queda, seguiremos al día con lo que está sucediendo en Cuna del Alma. ¿Vamos con el rastrillazo, Piropo? ¿Tienes? ¿O ya los das por rastrillados? Yo creo que ya con estas Sí, dos noticias de esta semana, yo creo que ya tienen bastante rastrillazo. La verdad es que es un poco lamentable, y yo animo a la gente, sobre todo, a que vaya al puertito y que vean cómo han reventado un pueblo. Como ese pueblo que antes se llamaba el Puertito, ahora es un beach club, y donde eso que antes era de todos y de todas, pues han puesto rollos para que no podamos aparcar abajo, que tengas que aparcar arriba, y como aquello será público pero rodeado de 3.600 camas. Patri, Piropo, rastrillazo. A ver. A mover la colita. A ver. Ya Ahora viene me el hiciste carnaval. recordar a mi padre. ¿Te lo dice eso? Sí. Es que lo pones a huevo, a ver. Sí. A ver, mi piropo ya lo di la semana pasada, pero lo quiero volver a recordar porque estamos muy cerquita de la fecha. Ahí está la invitación de Mercarte. Creo que es importante que estos proyectos se sigan dando para dar soporte a los artistas y a las artistas canarias más jóvenes. Es un proyecto maravilloso que desde la Consejería Delegada de Empleo y Juventud está llevando a cabo, lidera, ¿no? Serafín Mesa, compañero del gobierno. Ya lo dije la semana pasada, pero para mí es muy importante porque además yo estoy enamorada de dos artistas que están en este programa, que son Freya y Gara, y desde este altavoz que me ofreces tú, Cari, y me ofrece Canal 10, quiero pues bueno, invitar a todos y a todas
Serafín, yo estoy inventando a la gente sin pedirte permiso, pero bueno, invitar a todos y a todas a que acudan a estas exposiciones, a que apoyen al arte canario, a nuestra población más joven en esta emprendeduría que es muy complicada. Ya también Cristina en el Congreso, Cristina Valido, dio a conocer los importantes y los muy profundos escollos que ellos y ellas tienen para sacar sus obras fuera de las islas, así que yo creo que esto es muy importante, un piropaso para todas las participantes, porque la mayoría de las participantes en Mercarte son mujeres, y un piropaso para mi compañero de gobierno, que bueno, que tiene muy claro que esto es una apuesta que hay que mantener, y por supuesto yo, como aficionada al arte a Freya y a Gara, a las demás también me enamoraré, pero de ellas llevo enamoradas mucho tiempo. Tengo que apoyar y tengo que visibilizar en la medida de lo posible, ¿no? Creo que se lo merece. ¿Y rastrillazo tienes o no tienes? Voy a lanzar un rastrillazo genérico que me parece que hoy, por los acontecimientos que he vivido personalmente esta semana, me apetece decir, porque creo que se está perdiendo muchísimo el concepto de lealtad, ¿no? De honor y de compañerismo, ¿no? Creo que hoy en día encontrar una persona leal para con unas siglas o para con una persona o para con un proyecto es muy complicado, y quiero poner en valor a las personas que siguen siendo leales y darles un rastrillazo gigante a aquellas que no lo son, ¿no? Y que encima de no serlo, además se esconden y no dan la cara ni son claros, ¿no? La verdad es que eso me molesta mucho, y esta semana he tenido como varias decepciones en ese sentido, ¿no? Y voy a dar ese rastrillazo genérico. Muy bien, pues ahí queda. Pedro, ¿tienes piropo, rastrillazo? El piropo a todos aquellos que colaboraron e hicieron posible que la isla de Tenerife, y en concreto el Puerto de la Cruz, pudiera acoger la 7ª edición del Foro Iberoamericano MIPYME. Me explico, el Foro Iberoamericano MIPYME es un evento preparatorio de la Cumbre de Jefes de Estado que se va a celebrar en Madrid en 2026. En Tenerife se dieron cita pues los representantes de gobierno y de las asociaciones empresariales de los 22 países de Iberoamérica, y además, como digo, ha sido sede de un evento preparatorio de una cumbre de jefes de Estado. Yo creo que un evento sin parangón hasta el día de la fecha, y que probablemente se valorará la importancia que ha tenido en los años venideros. Y el rastrillazo, pues a todos los que defienden ya no la inocencia del fiscal general del Estado, sino a todos los que siguen defendiendo a Pedro Sánchez. Si sacáramos aquí una enciclopedia espasa, aquellas antiguas que venía con un mueble, no daría en folios en blanco para escribir todos los asuntos de los que ya está metido el Partido Socialista. Pero da igual, yo no sé qué más tiene que pasar en este país para que se pongan colorados, para que de verdad sean rojos, como dice, y se pongan rojos de vergüenza. Porque lo único que hacen es un escándalo detrás de otro. Un escándalo detrás de otro. Y sin embargo, ahí siguen apoyándolo sin mayor problema. Bueno. Y ya para finalizar, ¿vale? que creo que esto nos lo merecemos todos, como la próxima semana ya es Nochebuena y eso, pues yo voy a desearles a todos feliz Natividad del Señor. Muy bien, feliz Natividad del Señor, muy bien. Pues yo ahora quiero decir una cosita antes de despedir el programa. Yo quiero mandar un saludo muy fuerte, un beso muy grande a todos los niños, niñas que van a coger ya las vacaciones, que los niños y niñas lo que tienen que hacer es jugar y jugar, y después volver a jugar, y divertirse, y dejarlos en paz con los rollos de los adultos, ¿verdad? Pues unas niñas maravillosas, resulta que con esto de la inmediatez, del WhatsApp, de las redes, pues no se creen ustedes que me llega a mí a mi casa una carta por correo postal, Dios santo, que es una felicitación de Navidad, es que me encantó. Por correo postal, y además hecha por ellas. Así que yo quiero saludar a todos los niños, y en especial quiero saludar a Alejandra y Daniela, y les quiero contar a todos los niños una cosa, por si les vale para algo o lo quieren decir a otros, porque a mí personalmente me pasó una cosa el año pasado con los Reyes Magos, y a Valesca, la realizadora de este programa, estábamos las dos y a las dos nos pasó una cosa. Resulta que si ustedes dudan que los Reyes Magos son mágicos o no son mágicos,
yo les voy a contar y les prometo que fue exacto, no estoy diciendo ninguna mentira y Valesca lo corrobora. El año pasado estábamos Valesca y yo trabajando en la cabalgata de los Reyes de la Laguna y estaba yo con el micro y Valesca estaba con una cámara. Entonces a mí me llegó como un caramelazo o algo, a mí me llegó un dolor aquí. Entonces yo hice así y miré para arriba enfadada, como a ver qué había pasado, y cuando me giré me encontré al Rey Mago y dije, ¿se habrá equivocado o algo? No sé, seguro que no fue adrede. Y seguí trabajando. ¿Se pueden creer que cuando yo llego a mi casa, yo tenía un mensaje del Rey Mago que se había dado cuenta, que me había dado con el caramelo y que me mandó un mensaje cuando yo llegué a mi casa? Fíjense, es real. 5 de enero del 2026. Y el Rey Mago se dio cuenta. Bueno, vamos a ponerlo en grande. Valesca, ponlo en grande. Esto nos pasó a las 2. Querido Cari, espero que no te hayas molestado porque te llegaron muchos caramelos a ti y a la cámara. Son de goma, no duelen. Pero te vi con cara de enfado. A lo mejor no. Y parecía otra cosa. Un beso. Lo que le quiero decir con estos chicos es que son magos, pero magos de verdad. Hacen magia. Por si alguien tenía alguna duda. Un beso a todos los niños y niñas. Especialmente Alejandra y Daniela, muchísimas gracias por hacerme esa postal, por enviármela por correo. Un besito muy, muy fuerte para todas, para las dos. Y también para la familia, Vera, Carreira, la mamá y el papá. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, feliz Natividad del Señor, Pedro. Sí, señora. Yo todavía vuelvo, el martes nos vemos porque el miércoles es Nochebuena, pero nosotros hacemos programa el martes, estamos aquí como campeones. El miércoles no hay debate, ¿no? El miércoles no hay debate, hay el martes. El miércoles poco que debatir, con mucho los que cuñados. escuchar. Bueno, sí, debatir sí. con los cuñados, que ay, mi madre, por Dios. Bueno, no estén hablando de política en esa cena. Mientras no estemos en la casa de los armas en el hierro. Que tiene que ser una cena Navidad interesante, ¿eh? Pues sí. No. Está bien tirada. Me quedo en la silla, ahí. Le dice uno, pásame la moción de censura. Bueno, lo dejamos, Pedro, muchas gracias. Bueno. Feliz Navidad, prósperos carnavales, que se dice ahora. Porque ya es súper rapidito todo. Carnaval empieza al momento. Tú estás ya abriendo los paquetes de los Reyes y a las 2 semanas yo creo que son los concursos. O sea que eso ya... El venado. Y que no me digan en la calle. Y tenemos el miércoles ceniza. Y tenemos el miércoles de ceniza. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a usted. Patri, muchísimas gracias. Muchísimas Hasta el próximo gracias, día. Cari. Un Felices placer. fiestas. Igualmente. Gaby, muchas gracias. Gracias, a todos. Cari. Felices fiestas. Un placer. Nos marchamos mañana. ¡Wow! Mañana vamos a hablar con un máquina. Él es ingeniero aeronáutico. Entonces él ha trabajado en diferentes proyectos, pues en la NASA estuvo un tiempo, después en China, en Disney, estuvo en Shanghái 4 años trabajando en la seguridad de una de las mayores montañas rusas del mundo. Va a hablar de robótica, es un máquina. Y vamos a hablar con él largo y tendido. Eso va a ser mañana, ¿vale? Gracias, chao.